El magnesio, un ingrediente que sigue siendo tendencia. Y estamos muy entusiasmados con los nuevos resultados, por eso queremos que Teresa, la experta, explique este estudio clínico y los resultados. En el caso del citrato se veía un pico de absorción a las 4 horas y luego bajaba. Y en el caso del bisglicinato, que es algo que nos sorprendió, o sea, el magnesio a menudo se asocia a efectos laxantes. Que esto es debido a que si no se absorbe, a su vez había otro tipo de efecto a nivel gástrico, que es la sensación de pesadez en el estómago, que eso lo reportaron sobre todo los voluntarios con el virus. Bueno, una pequeña anécdota. Voy a contar una anécdota, ¿vale? Bueno, les voy diciendo un poco para ver si se animan. Uno de ellos es que hemos habilitado un especial de túnel interactivo. Le llamamos el Golden Glow Stage, que va a ser como una torre central del brillo. Y ahí es donde vamos a presentar un nuevo producto. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. Tengo el placer de volver a entrevistar a la profesional Isabel. Hola Isabel, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Vanessa, todo un placer estar contigo de vuelta. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre el magnesio, un ingrediente que sigue siendo tendencia destacada, no lo podemos dejar de mencionar, como tú lo has llamado, el mineral milagroso. Me encanta que lo llamaste en una entrevista así. Si no vieron la entrevista pueden ir a visitarla, les vamos a dejar el enlace para que sepan mucho más sobre este mineral milagroso que revoluciona las formulaciones con el magnesio microencapsulado. MagShape no es solo un suplemento de magnesio, entonces vamos a explorar por qué se posiciona como una solución superior para los fabricantes. Entonces ahí leí que cuando un consumidor toma magnesio no aprovecha el máximo de su potencial. ¿Qué significa esto, Isa? Bueno, al final, como decimos, es un mineral milagroso, pero de nada sirve si no se absorbe bien. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es, por muy milagroso que seas, al final lo absorbes, pero te sienta mal, te duele el estómago, no lo toleras, al final no lo tomas o no mantienes el tratamiento o la suplementación, por lo tanto, tampoco lo aprovechas. Entonces, cuando hablamos de aprovechar máximo potencial, es uno, asegurarnos de que lo que tomas, el magnesio que consumes, lo vas a absorber bien, por lo tanto, va a tener la funcionalidad deseada. Y por otra parte, que vas a ver bien, que va a tener una apariencia, una textura agradable, de tal forma que también aproveches el potencial porque vas a seguir tomándolo porque es agradable. Entonces, digamos que hablamos siempre de la parte científica, ¿no? Que se absorba bien, pero también siempre la parte sensorial, que te guste, que te sepa bien y que no te siente mal. Y es exactamente cómo MagShape resuelve ese problema. Lo que hacemos es microencapsular el magnesio. De esta manera aumentamos la biodisponibilidad, que más adelante explicaremos en nuevos resultados de un estudio clínico. Y además aseguramos, gracias a la microencapsulación, que esté protegido, por lo tanto no da efectos secundarios y a la vez permite formulaciones más agradables, tanto a nivel sensorial de textura como de sabor. Ok, antes hablaste sobre los respaldos, ¿no? Parece que Lubrizol hizo nuevas formulaciones que respalda este estudio. Tenemos esta vez a una experta, Teresa, del equipo. ¿Te parece si le preguntamos sobre estos nuevos hallazgos? Claro que sí, estamos muy entusiasmados con los nuevos resultados, por eso queremos que Teresa, la experta, explique este estudio clínico y los resultados. Allá vamos. Hola Teresa, ¿cómo estás? Gracias a ti, Vanessa. Es un placer. El placer es mío. Bueno, hablando con Isabel, estábamos hablando sobre que una formulación respaldada por estudios es importante. Si ustedes hicieron uno nuevo, entonces te tenemos aquí para que me cuentes cuáles fueron los principales hallazgos de los estudios clínicos comparativos que hicieron sobre el magnesio y los efectos secundarios que preocupa tanto al consumidor. Sí, voy a explicar un poco cómo se diseñó el estudio, porque de hecho, digamos, la correcta absorción del magnesio es un punto clave, ¿no? para determinar su eficacia a nivel nutricional. Por ello, lo que nosotros hicimos fue un estudio en el que comparamos MagShape con el óxido de magnesio, con el citrato de magnesio y el bisglicinato de magnesio. Para ello, lo que se hizo es medir
la cantidad de magnesio en plasma tras la ingesta de la dosis diaria recomendada de magnesio, que eran los 375 miligramos de magnesio elemental. Esto es importante porque pusimos a todos los ingredientes para que aportasen los diferentes suplementos la misma cantidad de magnesio elemental. Para ello, también lo que se hizo fue reclutar a 40 voluntarios, los cuales se citaban semanalmente. O sea, había un día a la semana que ellos probaban el producto, la semana siguiente iban y probaban otro producto y así sucesivamente. En definitiva, que al final, después de las 4 semanas, todos los voluntarios probaron todos los ingredientes, pero en un orden distinto, aleatorio. Además, ni los investigadores ni los voluntarios sabían que estaban tomando, era un doble ciego. Esto es también muy importante para que no haya ningún tipo de sesgo inconsciente en el estudio. Se les tomaba una muestra de sangre al inicio. Ellos estaban en ayunas, se hacían mediciones del magnesio en sangre tras 1 hora, 4 y 6 horas tras la ingesta. Lo que se analizaron, digamos, la cantidad de magnesio en suero mediante una espectrofotometría de masas. Esto es importante porque el magnesio se mueve en unos intervalos dentro de la homeostasis muy reducidos, entonces hay que ser muy precisos y utilizar realmente un método de análisis que sea realmente muy sensible. Luego también al final de las 6 horas se dio a los voluntarios un cuestionario a rellenar sobre el tema de los síntomas a nivel gastrointestinal. Esto es el diseño, en pocas palabras, del estudio. A nivel de los resultados lo que pusieron en evidencia es que MagShape no solamente aumentaba los niveles del magnesio en plasma transcurrida 1 hora, sino que los mantenía durante los puntos de control, o sea, a las 4 y las 6 horas, estos niveles se aumentaron y se mantenían. Esto no se observó con los otros ingredientes. Por ejemplo, en el caso del óxido de magnesio, se observaba un pico de absorción a la hora y luego bajaba. Y en el caso del citrato, se veía un pico de absorción a las 4 horas y luego bajaba. Y en el caso del bisglicinato, que es algo que nos sorprendió, no había realmente un incremento significativo de los niveles en plasma del magnesio. Entonces, bueno, aquí lo que podemos decir es que la tecnología de microencapsulación de MagShape permite no solamente aumentar los niveles de magnesio en plasma, sino mantenerlos durante las 6 horas tras la ingesta. Luego, como he comentado antes, se les dio a los voluntarios un cuestionario que ellos contestaban sobre si habían notado algún tipo de trastorno a nivel intestinal. Y bueno, lo que se observó y lo que se confirmó es que MagShape tiene una elevada tolerabilidad a nivel gástrico, porque fue el producto en el que se ha reportado menos incidencia de efectos secundarios, como sea, por ejemplo, el aumento de la motilidad intestinal o sensación de pesadez en el estómago. Increíble. Increíble. ¿Y qué significa el término biodisponibilidad? ¿Qué significa esto para el consumidor? Bueno, lo que es importante es que cuando tú consumes un producto es absorberlo, ¿no? Y en este caso ya no es solamente absorberlo, sino que te permite mantener los niveles adecuados de magnesio de una forma constante. Yo para mí lo que destaco es que el hecho de que MagShape aumente la absorción de una forma sostenida es algo que lo diferencia del resto de los productos, porque permite el mantenimiento de estos niveles a lo largo del tiempo y con el consecuente beneficio para la salud. Y esto es directamente relacionado con la absorción del magnesio elemental, ¿no? Qué bueno que hayan podido demostrar esta gran ventaja con otros ingredientes. Y sobre los efectos secundarios gastrointestinales, este punto es clave. ¿Qué pudieron comprobar con el magnesio? Bueno, vamos a poner un poco de antecedente en lo que se relaciona con el magnesio. O sea, el magnesio a menudo se asocia a efectos laxantes, que esto es debido a que si no se absorbe,
hay cantidad de agua que pasa al lumen del intestino, o sea, la parte al interior del intestino, lo que implica un aumento de presión y aumenta los movimientos intestinales. Y esto es un efecto laxante que se conoce. Y esto se ha observado con el cuestionario, que hubo voluntarios que lo reportaron, este aumento de motilidad, no iban con diarrea, pero sí que notaron un cierto aumento de la motilidad intestinal con el óxido de magnesio y con el citrato. Y esto con MagShape no se observó. Probablemente esto se pueda relacionar a una mejora en la absorción. A su vez, había otro tipo de efecto a nivel gástrico, que es la sensación de pesadez en el estómago, que eso lo reportaron sobre todo los voluntarios con el bisglicinato. Y aquí también creemos que está directamente relacionado con la microencapsulación. O sea, en general, fue el producto mejor valorado. Sí. Qué bueno. Entonces esto para los fabricantes significa que menos quejas, mayor satisfacción del cliente y en definitiva un producto más seguro y confiable, ¿no? Sí, efectivamente, la reducción de efectos secundarios se traduce a mayor adherencia al uso del suplemento y a la marca en sí. Y si a esto sumamos los estudios realizados sobre la eficacia, bueno, se consigue la fidelización. Porque si un producto sienta mal, lo primero que haces es, independientemente de si es biodisponible o no, es dejar de tomarlo. Y esto es fundamental. El rechazo. Y tengo ganas de que me cuentes un dato curioso. ¿Qué puedes contarme sobre MagShape que nadie sepa o de Lubrizol? Un dato curioso. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, a ver. Bueno, tengo una pequeña anécdota. Voy a contar una anécdota, ¿vale? A ver, nosotros cuando desarrollamos MagShape, hicimos producto acabado en un formato de polvo soluble y lo probamos los del laboratorio, tal, se hicieron los controles de calidad, etcétera, 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 ¿vale? Hicimos, al final, bueno, dijimos, este formato lo vamos a utilizar, vamos a hacer una fabricación para utilizarlo como demo sample para ferias o para las visitas a un cliente, etcétera. Y bueno, pensamos que la cantidad que habíamos ordenado fabricar era suficiente, pero no. No, resultó que no fue por errores de cálculo exactamente, sino que lo que hicimos fue que le dimos a probar a nuestros compañeros de Lubrizol y les gustó mucho y empezaron a pedir y bueno, no les íbamos a decir que no. Entonces, bueno, y tomando y cogiendo, si queréis, para vuestra familia. Bueno, total, que al final tuvimos de ampliar la producción. Sí, realmente estaba bueno, sí. Bueno, lo que puedo decir es que, bueno, casi puedo asegurar que mis compañeros ni yo tenemos deficiencia de magnesio. Ay, pero no lo pensé. La última vez que fui al evento me tendría que haber traído más muestras. No me había dado Sí, de cuenta. un sobrecito cada día. Además está sabroso. Lo tengo por ahí, tengo uno por ahí, no lo probé. Tendría que podría probarlo en directo, ¿no? A ver si realmente tiene buen sabor. No, bueno, pero por las dudas no. Qué interesante. Sí, claro. Lo que sucede es que si el producto es bueno, tiene mejor tolerancia y está comprobado, y eso en el equipo ustedes lo ven, hace que se puedan crear suplementos de magnesio de primera clase, ¿verdad? Sí, bueno, la biodisponibilidad y la tolerabilidad son esenciales, pero hay un punto importante que quiero destacar, que muchas veces no es suficiente, porque hay otros aspectos a tener en cuenta y que nosotros sí que lo hicimos. Por este motivo, hicimos un test de consumidores. O sea, con el producto, aparte del estudio de biodisponibilidad, hicimos un test de consumidores a través de una empresa especializada en la que se iban a probar a 100 consumidores distintas formulaciones elaboradas con otras fuentes de magnesio, con citrato, carbonato, con el óxido, con el bisglicinato, etc. Y
Bueno, se les preguntaron aspectos puramente hedónicos, es decir, el sabor, el color, la textura, la apariencia, la cantidad de producto que tenían de tomar en una sola dosis al día, y McShake fue en general el producto con mayor aceptación. Lo que está claro es que si el producto además es apetecible, pues los consumidores no buscan alternativas. Excelente. Muchísimas gracias, Teresa, por esta información técnica y contarnos este nuevo avance que están teniendo con este ingrediente tan fabuloso. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Isabel, este año están poniendo foco en nuevos ingredientes, como siempre, están lanzando novedades y exclusivas. ¿Dónde podemos encontrarnos y reunirnos con Lubrisol este año? Estamos muy contentos porque el VitaFoods se ha movido a Barcelona, entonces estaremos ahí. Del 20 al 22 de mayo te esperamos en el recinto de la Fira de Barcelona. Bueno, nuestro stand es el 4F10. Estamos muy contentos porque, bueno, además vamos a tener un stand muy atractivo. Luego les explicaré un poco las atracciones. Además, vamos a ser patrocinadores oficiales de la categoría de la salud de la mujer. Estamos muy volcados a encontrar soluciones, especialmente dándole a la mujer lo que necesita en cuanto a las deficiencias de nutrientes, pero también sus necesidades en cuanto al sabor, los efectos secundarios. Entonces, por eso hemos decidido ser patrocinadores oficiales de la categoría de la salud de la mujer. Y además, algunas sorpresas en nuestro stand durante el VitaFoods, que bueno, les voy diciendo un poco para ver si se animan. Uno de ellos es que vamos a habilitar un especial de túnel interactivo que representa un poco el cerebro del consumidor. Ahí van a poder, la parte de la izquierda, digamos, del túnel, van a tener acceso a todo lo que es la ciencia, los nuevos estudios, los resultados de biodisponibilidad. También van a poder ver nuestros ingredientes, cómo son. Y luego hay una parte sensorial donde van a poder interactuar con los productos, tocarlos, probarlos, y vamos a tener bastantes formatos de consumo de moda, como son gomitas, polvos solubles. Entonces, una parte muy interesante va a ser el túnel interactivo para tener esta experiencia científica y sensorial de nuestros productos. Y otra cosa que va a ser un principal atractivo de VitaFoods es que vamos a tener lo que le llamamos el Golden Glow Stage, que va a ser como una torre central del brillo. Y ahí es donde vamos a presentar un nuevo producto que se llama CurcuShine, que se basa en curcumina microencapsulada, y tenemos nuevos resultados clínicos de cómo tiene beneficios para la piel, sobre todo en lo que es luminosidad, minimización de manchas. Entonces va a ser un nuevo lanzamiento que estamos muy emocionados y que lo vamos a destacar bastante en el VitaFoods. Y bueno, les invitamos para que vengan al stand 4F10 para que puedan interactuar con el equipo y conocer nuestras soluciones innovadoras para la mujer principalmente, pero también para nuevos segmentos como la belleza desde el interior. Me encanta, yo estoy emocionadísima de viajar a Barcelona, a visitarlos, a conocer todo. Yo voy a estar en ese túnel, quiero saber. Ya lo sé, te esperamos, ya sabes, como invitada VIP, pero yo creo que te va a gustar muchísimo. Además, bueno, somos cierta forma sponsors porque es en Barcelona, somos anfitriones de la ciudad, entonces realmente verás que este año hemos preparado cosas muy interesantes. Estoy muy emocionada de viajar y a ver todas las sorpresas que están preparando. Este mes es el mes del corazón. ¿Qué ingrediente tienen para crear nutracéuticos que puedan contribuir a mejorar la salud cardiovascular? Mira, justo como dice, el mes del corazón, y entonces tenemos un producto que se llama Lipofitol, que se basa en esteroles vegetales, y lo que hacemos con la microencapsulación hacer que sean más dispersables, lo que permite su incorporación en una mayor cantidad de matrices alimentarias. Y recientemente, también alineados con nuestra filosofía de ayudar a la mujer, tenemos un estudio que demuestra que este producto combinado con otros ingredientes ayudan a reducir los niveles de colesterol, especialmente en mujeres que atraviesan la menopausia. Entonces, digamos que protegemos con el Lipofitol el corazón, enfocándolo un poco a la salud de la mujer, que tiende a tener más problemas de colesterol cuando tiene la época de la menopausia. Entonces, realmente vamos a enfocarnos mucho este mes en este ingrediente. Espectacular. Muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo, por darnos toda esta información. Nos vemos en Barcelona o en otra entrevista. Te esperamos, y a ti y a tu equipo maravilloso y con muchas ganas. Muchas gracias. Y además, si quieren los ingredientes innovadores que ofrece Lubrisol, pueden completar el formulario y un representante puede ayudarlos en un asesoramiento personalizado, ¿verdad?
Así es, no solamente queremos ser proveedores de ingredientes, pero realmente queremos ser partners estratégicos de nuestros clientes, ayudarles a crear conceptos, darles soporte técnico en sus formulaciones, también desde el punto de vista de marketing, ayudarles a entender al consumidor target, a posicionar mejor su producto con nuestros ingredientes. Queremos realmente tener un soporte completo a nuestros clientes para que consigan tener productos ganadores en el mercado. Excelente. Muchísimas gracias Isabel y Teresa por su tiempo, muy amables, y nos vemos pronto ya en Barcelona. Así es, hasta pronto. Los esperamos en Barcelona. Muchas gracias a ustedes. Estamos hablando... Digo, uy, ¿dónde está lo rojo? Tú, claro, porque yo entonces me empecé por el otro lado. Oye, Cambié porque era demasiado contraste. O sea, si supieran lo que hablé, me salió, digo, ruego que eso no... Qué lástima que no estoy ahí contigo. Ahí me digo, ay, vale, ay. Si te gustó la videoentrevista que le hicimos a Lubrisol, te dejo la lista de reproducción donde vas a encontrar muchos otros ingredientes innovadores disponibles en el mercado. Y también te dejamos el enlace para que puedas completar el formulario y así un representante se ponga en contacto contigo. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video.